noches. Amén. Cada uno de ustedes, doy gracias al Señor por poder estar en este lugar. Gracias, Señor poder traer Jesús. su palabra. Amén. Porque yo creo que todos estamos honrados y somos privilegiados por el solo hecho de ser escogidos. Amén. Cuanto más el poder trabajar para Él en el lugar que nos toque. Oh, Señor. Es un honor, es una gracia inmerecida, es un regalo del Señor. Gracias, Otro regalo Padre. más del que todo nos da, Señor. Gracias, Padre. Por eso es que estoy agradecida por eso. Y a pesar de la lucha, porque como decía mi hermana, Sí, Señor Jesús. la lucha es grande y diaria, hermano. Cada uno la conoce, cada uno la tenemos, ¿sí? De una forma o de otra. A veces uno ve a un hermano y quizás lo ve siempre bien, a ese hermano y parece que no le pasa nada. Sí, sí. Pero cada uno sabe las luchas, ¿sí? Amén. En mi caso, estoy muy atacada con la salud, muy atacada, y soy joven, porque soy jovencita. Amén. Amén. La otra vez la semana pasada, eran unas llagas que yo dije, aunque hable gangosa, porque hablaba así, Señor. así hablaba, voy a hablar igual si me toca hablar. Sí, Bueno, Señor en las Jesús. circunstancias no se hizo la reunión, pero hoy me levanté con de la nuca para acá, dura otra vez, mal. Bueno, decir que hay medicamentos Amén. que hacen de pronto todo soluciona, Sí, pero Señor. así sea, uno tiene que hacerlo. Amén. Porque sabemos que el enemigo va a poner trabas siempre. Sí, Señor Siempre. Jesús. Por eso yo admiro muchísimo a la hermana Susana, que siempre alienta eso y ella lo vive en carne propia y se ve. Y es verdad, hermanos, el enemigo siempre te va a atormentar con algo. Sí, Si no Señor es un Jesús. problema externo, va a ser un problema interno, va a ser la salud. Bendito Pero eres, como dice mi hermana, cuanto mayor es el problema, más gloria a Dios vamos a dar. Amén. Porque Gracias, significa Señor. que estamos en el camino correcto. Sí, Señor Significa Jesús. que somos una llaga para el diablo. Bendito eres, Amén. Padre. Somos una molestia para Él. Sí, Si Señor. no nos pasara nada, es porque no le molestamos. Sí, Señor. Entonces no se ocuparía, amén. Pero cuando mayor es el problema, tenga por cierto, hermano, que mayor va a ser el ataque. Pero también está el Señor que es mayor que Él. Amén. Así que el Señor nos va a proteger. Bendito Así que eres, vamos a abrir Padre. la palabra. Me gustaba porque el Señor confirma, el Señor es tan claro, tan claro. Gracias, Señor. La voz de Dios es tan bueno poder escucharla, ¿no? Saber interpretar lo que el Señor quiere. Sí, Señor. Porque a veces, como yo siempre digo, uno tiene palabras escogidas, palabras preferidas, palabras que nos gustan. Pero no es la palabra que queremos, sino la que el Señor da, ¿verdad? Sí, Y el Señor. hermano Roberto la confirmaba en la oración. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a dar lectura a ese pasaje hermoso del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y estén atentos porque vamos a darle un par de lecturas a varias partes de la Biblia. ¿Amén? Porque es lindo hablar la palabra desde la misma palabra. ¿Sí? Si bien uno imparte lo que el Señor le da, pero la mejor manera es hablar con la palabra, porque es la palabra la que edifica, es la palabra la que transforma, es la palabra de Dios. Y siempre que la podamos utilizar, cuando más la utilicemos mejor. Amén. Romanos capítulo 1, si ya lo tienen, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 16, habla del poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a dar la lectura al versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es bendita. Tu palabra, Señor, es la que nos transforma, es la que nos edifica, es la que nos prepara, Señor. Es la que nos mantiene en el camino donde tú nos has traído, Señor. Es la que cada día va forjándonos, Señor, a ser esa vasija que tú quieres que seamos, Padre. Por eso te doy gracias por esta palabra y te pido que en esta hora, Señor, tú tomes dominio de los aires y tomes el control de todo aquello que quiera distraernos, que quiera
adormecernos, que quiera aburrirnos, que quiera quitarnos la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que saques de este lugar, Señor, toda hueste de maldad, toda hueste demoníaca, Señor, que quiera turbar nuestra mente e impedir que tu plan, Señor, que tu obra se cumpla en esta noche. Te doy gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas y dejamos todo en tus manos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Pónganse cómodos porque vamos a disfrutar de este pasaje que es maravilloso. El libro de Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Amén. Como todos saben ustedes, yo sé que ustedes saben, el apóstol Pablo escribió muchas cartas, pero esta carta es especial. Amén. Los que han leído y que leen, les gusta escudriñar la Biblia, saben que es así. Primero porque es la más extensa, pero también es la que tiene más calidad, es la que tiene más teología, es la que explica el porqué del Evangelio, cuál es la razón del Evangelio, para qué es el Evangelio, por qué existe el Evangelio y qué es el Evangelio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Evangelizar. Predicar. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Cuál es la razón por la que Cristo Jesús vino a este mundo? Amén. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas que trajo el Señor. Amén. Amén. Que mandó Dios por medio de su Hijo. Pero ¿cuál es la razón de este Evangelio? Y el apóstol Pablo arranca la carta a los romanos, por eso que es una carta diferente, porque no es una carta donde solamente envía saludos y deseos, sino da muchas explicaciones. Y también en la carta él le transmite a los creyentes romanos muchas cosas. Por empezar, esas ansias de visitarlo. El apóstol Pablo quería visitar a Roma y quería visitar esa iglesia, pero sabemos que no lo logra porque cuando llega a Roma es en el periodo antes de su muerte. Amén. Pero en este momento él lo escribe cuando estaba en Corinto, aparentemente lo escribió en ese lugar. Y él le transmite y les dice, los felicita de alguna manera, porque dice que la fe de ellos era muy divulgada en lo que era todo el mundo en ese tiempo. Amén. Porque no era fácil ser cristiano, como tampoco lo es ahora. Amén. Tampoco lo es ahora. De hecho, la Biblia dice que cada vez los tiempos van a ser peores. Es otra realidad la que vivimos. En esa época perdían la vida. Ser cristiano implicaba perder la vida. ¿Por qué ser cristiano implicaba eso? Primero porque nadie creía en lo que hizo Jesucristo. Nadie entendía cómo el hijo de un carpintero, ¿sí?, hizo un montón de milagros, diciendo ser hijo de Dios, termina siendo crucificado. Entonces eso era inentendible. Y mucho menos creer que por la sangre derramada de ese hombre pudiera haber salvación. Eso era una locura, totalmente descabellado, totalmente absurdo para las personas de ese tiempo que estudiaban y que se creían que sabían mucho. Amén. Porque por eso dice la palabra que lo vil y despreciado vino para avergonzar a los sabios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que podía ser así. Ellos buscaban las cosas más difíciles de lo que son. Antiguamente, antes de Jesús ya había estado Platón, Sócrates, con todas esas filosofías de la razón del ser, de la razón de por qué el hombre era malo, y le buscaban un montón de justificaciones. No las encontraron. Porque la verdad está en la Biblia. La justificación, la razón por la que el hombre es malo es por el pecado. Amén. Ellos nunca lo entendieron. Entonces todo esto era una locura. Y como era una locura, los cristianos eran locos. Entonces los cristianos, como de alguna manera se mantenían firmes y no adoraban, no servían, no se inclinaban ante el emperador, eran para ellos considerados unos rebeldes. Por lo tanto había que matarlos. Los cristianos eran locos, eran rebeldes, eran considerados caníbales, porque cuando hacían la cena del Señor y decían comemos el cuerpo y tomamos la sangre, pensaban que se comían las personas. Amén. Los consideraban incestuosos porque entre hermanos se casaban. Decían, ¿cómo entre hermanos se casan? Tienen hijos, están todos locos. Pero somos hermanos en Cristo. Amén. Esas cosas no las podían entender. No podían entender que había una nueva criatura. Nada de eso. Como el día de hoy sigue pasando. Porque toda persona que está fuera del Evangelio nos considera trastornados. Nos considera locos. Nos considera antiguos. Nos considera enfermos mal de la cabeza. Yo pensaba eso de los evangelistas.
No sé usted, pero yo sí lo pensaba. Sí, señor. Amén. Los Amén. consideraba locos, vagos, que buscaban quizá ir a la iglesia para no trabajar, cualquier cosa, menos de que estaban en el camino correcto. Y yo decía, creer en Dios. Pero sabemos que el creer en Dios es una costumbre de palabra, porque en realidad creemos al Dios que hemos imaginado, creemos al Dios que hemos armado, al Dios que nos conviene. Ese es el Dios, ¿sí? Es una imagen que nos hemos creado para nuestra comodidad. Pero el evangelista para mí era loco y se sigue pensando eso. De hecho, nuestra familia, la mayoría, que tenemos familias que no son creyentes, nos consideran un poquito tocados, ¿no? Ellos consideran eso, que estamos un poquito tocados en algunas cosas. Y claro, porque el otro día yo pensaba, cuando estaba estudiando esta palabra, nosotros porque estamos en el camino y amamos al Señor y vemos con los ojos de la luz de Cristo, pero si nos sacamos un poquito de ahí, suena un poco loco. Creer que un hombre, que la sangre de un hombre me salva a mí, que me puede transformar. No, mejor me voy al psicólogo, me voy a hacer una terapia. No puedo entender, ¿no? Vos le hablas a una persona y le decís, Cristo te puede sanar. Ah, qué bueno, pero va al médico, no quiere ir al evangelio, no lo termina de creer. Vos le decís a una persona que sufre de drogadicción, pero Cristo te puede salvar. No, mejor me interno. ¿Me explico? O sea, es difícil de creer, no lo pueden creer. ¿Y saben por qué no se puede creer? Porque esto solamente se cree en el Espíritu. Amén. Amén. Y se cree porque hay fe, como decía mi hermana. Esto es por fe. No es por más que te lo cuente, por más que vean el milagro. Si no hay fe, no se cree. Jesucristo curó un montón de personas. Un montón. Levantó muertos. Sin embargo, esas mismas personas después dijeron, crucifíquenlo, está loco. ¿Y cómo explicas eso? ¿Cómo se entiende eso? Si fueron sanos por Él, porque no hay fe. Amén. Y ese es el tema, la fe. Y el evangelio solamente se puede entender por la fe. Entonces Pablo decía a los romanos, les manda esta carta y les dice que él no se avergüenza del evangelio. Y qué lindo lo que dice Pablo, porque eso nos tiene que pasar a nosotros también. Sí, Señor Jesús. No avergonzarnos jamás del evangelio. Amén. Y él empieza a exponer las razones, que si usted observa, las razones se encuentran desde el primer versículo, porque de alguna manera él las detalla, ¿sí?, a las razones de por qué él no se avergonzaba. Y por qué él dice, no me avergüenzo del evangelio. Porque antes sí se avergonzaba Pablo. Amén. Él perseguía a la iglesia porque a él le daba vergüenza que los judíos crean en Jesús. Para él era una herejía. Para él estaban locos, trastornados. Y él estaba encarnizado por ir a matar ir a buscar a las sinagogas y a todos aquellos que andaban persiguiendo a Jesús. Él los andaba buscando. Él era el primero en anotarse. Él, de hecho, cuando matan a Esteban, él está ahí teniéndole la ropa a los soldados. Él quería sacarlos, hacerlos desaparecer a todo ello. Porque para él todos era una vergüenza, para los judíos, que hayan creído en ese hombre, que hayan pensado por un instante que era el Mesías esperado. Entonces ahora Pablo está diciendo otra cosa. Antes me avergonzaba, ahora te sabes que te digo, yo no me avergüenzo del evangelio. Amén. Amén. Pero Amén. ¿por qué no me avergüenzo? Primero, fíjese que Pablo dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Primera razón por la que Pablo no se avergüenza, porque había sido elegido por Dios. Amén. Amén. Como somos nosotros. Somos elegidos por Dios. Amén. No somos elegidos por un presidente, no somos elegidos por un millonario ni por un trillonario. Somos elegidos por Dios. Amén. Él es la máxima autoridad en nuestra vida. Sí, Señor. Amén. Jesús. Es la máxima autoridad. Es el que creó todas las cosas. El que le pone principio y fin a las cosas. De Él. Fuimos llamados por Él. Fuimos escogidos. Tenemos la visión. Vemos la luz de Cristo. La luz de Cristo entró en nuestra vida. Nosotros a veces pensamos, ¿cómo puede ser? Si yo veo, si yo entiendo y yo le explico a una persona y le explico y esa persona no entiende. ¿Es un privilegio o no es un privilegio ver la luz de Cristo, hermano? Amén. Vemos lo que nadie ve. Amén. Lo que nadie que no está en Cristo no puede ver. Sí, Señor. Porque solamente se puede ver en el Espíritu. Gracias, es Padre. decir, que no en nuestro espíritu cobró vida cuando apareció Cristo. Gracias, Padre. Porque por eso dice la palabra que estábamos muertos.
Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Estábamos en ese mundo completamente perdido y oscuro en tinieblas. Pero cuando llega la luz de Cristo, las tinieblas desaparecen, porque no pueden prevalecer la tiniebla frente a la luz. Sí, Amén. Señor Jesús. Entonces Pablo está diciendo, hemos sido apartados. Soy un apartado, un santo, llamado santo por Dios, que significa apartado. No santidad como la de Dios. Amén. Pero sí somos apartados, ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a las tinieblas, porque en las tinieblas y la luz no hay comunión, ya no estamos en tinieblas, tenemos las cosas claras. Sí, claro, cada día que vamos creciendo en el Señor, esa luz va aumentando. ¿Amén? Amén. Claro que sí, pero ya hay una luz clara, ya hay un antes y un después en la vida nuestra. Sí, Señor. Dice la palabra en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo, que penetra y separa el alma del espíritu, amén, y discierne los pensamientos del corazón. Y cuando entró esa palabra en nosotros, hizo un corte. Ya no somos lo mismo. Ya ninguno de nosotros somos la misma persona. Amén. Amén. Por lo menos aquellos que hemos recibido la luz de Cristo. Sí, Señor Jesús. Entonces Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque soy un escogido por Dios. Amén. Soy un escogido por Dios. Y como dice la palabra en Corintios 5:17, ¿qué dice? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva criatura paralelo a nosotros que está en el Espíritu, que es la que se relaciona con Dios, que es la que se comunica con el Espíritu Santo, que es la que hace y la que recibe las órdenes de Dios. En la carne no recibimos nada, mi hermano. Todo es en el Espíritu. Todo es en el Espíritu. Por eso es que somos una nueva criatura. Dice la palabra en Efesios que somos hechura suya. Somos diseño de Dios. Hechura significa diseño. Amén. Somos diseño de Dios, creado para buenas obras. Amén. En Cristo Jesús, preparadas de antemano. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en el diseño de Dios. No es lo que vos quieras hacer, no es lo que yo quiera hacer. Es lo que Dios preparó para nosotros. Amén. Por eso es que hay un propósito. Claro que hay un propósito. Hay un propósito general para todos los hijos de Dios, que es llevar su palabra. Amén. Que es evangelizar. Sí, Amén. Señor. Que es hacer discípulos. Pero después todos tenemos un diseño único y original. Amén. Para algo Dios nos llamó, para hacer algo, no sabemos cuál es, la vamos transcurriendo en el Evangelio, lo vamos conociendo. Y quizás creemos que es una cosa y después resulta que también hay otra, porque Dios nos sorprende todos los días. Señor Amén. Jesús. Pero sin tener en cuenta que todos somos originales, porque Dios nos ha hecho únicos y originales para un propósito, su plan, que como decía mi hermana Vero, puede que a veces ese plan se trunque, puede que a veces ese plan se atrase por nuestras decisiones, amén, pero en algún momento ese plan se va a cumplir, amén, porque nadie puede impedir lo que Dios ha declarado que se va a hacer, amén. Y dice también el apóstol Pablo que Él no se avergonzaba del Evangelio, dice, porque es una promesa cumplida, amén. En el versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. La llegada del Mesías es una promesa cumplida, dice Pablo. No estoy hablando de una fábula, no estoy siguiendo un cuento ni una ficción. Estoy siguiendo lo que se prometió, lo que fue prometido por Dios desde el principio. Porque si nos fijamos, la primera promesa que hace el Señor es en Génesis 3:15. Cuando está diciendo, de tu simiente pondré enemistad entre tu simiente y la de la mujer. Y la simiente de ella te cortará la cabeza, te herirá la cabeza, y la simiente tuya le herirá el calcañar. Ahí Dios estaba diciéndole a Satanás el diablo, vos le pegaste una trompada a mi plan, pero no lo vas a destruir. Yo tengo la solución para ese golpe que vos le diste. Sí, lo vas a retardar, pero mi plan se va a cumplir. Amén. Porque yo creé a un hombre para que me adore. Amén. Y ese hombre va a ser redimido por mí, Sí, por mí mismo. Ese plan nada lo puedo frustrar. Sí, Señor. Y esa primera promesa se cumplió ahí. Bendijo Después Dios Padre. le dice a Abraham, sal de tu tierra. Amén. Le dice, sal de tu tierra y te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Y allí te bendeciré y por medio de ti serán benditas todas las naciones. Amén. Amén. Está hablando de la llegada de Jesús. Amén. Después lo vuelve a reafirmar en 2 de Samuel 7, cuando le dice a David, de tu descendencia vendrá uno que reinará para siempre, que su trono no tendrá fin.
sigue hablando del Mesías. Y después en Isaías, que lo vamos a leer, Isaías capítulo 9, amén. Gloria a Dios para siempre. Dice Isaías 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Acá está profetizando la llegada del Mesías a la tierra. Amén. Y dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Otra profecía donde el Señor está diciendo que venía ese Mesías. Amén. Entonces Pablo dice: yo no me avergüenzo, mis hermanos, porque esta es la promesa de Dios que se hizo, que se cumplió con nuestro amado Jesucristo, con su Hijo, que vino a esta tierra y por el poder del Espíritu Santo murió y por el poder fue resucitado, declarando y confirmando que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo me voy a avergonzar de eso? Si no estoy hablando ni predicando un cuento. Nosotros no predicamos un cuento, no predicamos una ficción, predicamos algo que aconteció, predicamos las promesas de la palabra desde el inicio de los tiempos, porque Dios es perfecto, hermanos. Dios no se equivoca, Dios existe. Amén. Y es tan real que envió a su Hijo para salvarnos. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. Pero también sigue diciendo el apóstol en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder. Amén. Es poder, dice el apóstol Pablo. Y la palabra poder acá significa dinamis en griego. Es decir, dinamita. Eso significa la palabra poder. Es decir, que el poder del Evangelio es como una explosión. Amén. Es más fuerte que el poder que una bomba. Y si usted se pone a pensar, si usted tira una bomba, causa muchísimo efecto, ¿verdad? Eso es lo que hace el Evangelio. Es poderoso el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un poder sobrenatural. En esos tiempos, hablar de poder era hablar de Roma. Porque lo más poderoso en ese tiempo era Roma. Roma tenía el poder para quitar las vidas de las personas. Amén. No le gustaba al emperador algo y se los mataba. No había tutía, no había juicio, no había nada. Excepto para los romanos. Pero para todo aquel que no fuera romano, ciudadano romano, si había que matarlo, se lo mataba. Y de las peores formas que usted se imagina. Entonces para ellos hablar de poder era hablar de Roma. Pero este poder era muchísimo más que el de Roma. Porque este poder es sobrenatural, es de Dios. Es poder de Dios. Es un poder al cual nada lo puede frenar. Y el apóstol Pablo lo podía decir con su propio testimonio. Una persona que odiaba prácticamente a Jesucristo, que odiaba a la iglesia, que odiaba a los cristianos, que se estaba encarnizado en perseguirlos y en golpearlos y maltratarlos y hasta querer matarlos, había sido convertido por el Señor. El Evangelio obró en él. Él era un testigo fiel del poder del Evangelio, del poder que transforma a una persona. Amén. Cuando yo empecé a leer la palabra, yo creía en Dios, como les decía a ustedes. Vivía completamente en tinieblas, pensando que Dios entendía todas mis cosas. Porque yo creía que me entendía. O sea, yo sabía que no estaba bien, pero creía que me entendía. Porque eso es lo que creemos, que Dios entiende, que Dios nos entiende. Amén. Pero cuando leí la palabra, que estaba en esa gran depresión que había caído, empecé a leer el libro de Juan. Y como le pasó al apóstol Pablo, yo sentía que las escamas se me caían de los ojos. Yo no entendía lo que estaba leyendo. Y yo había leído la Biblia muchas veces. Porque yo cuando era chica era testigo de Jehová. Y me llevaban a predicar con 8 o 9 años. Me iba a los pueblos. Me llevaban las ancianas, que se llamaban ancianas allá. Y me llevaban a mí. Y yo me acuerdo que predicaba. Pero no conocía lo que conozco ahora. Está bien, era chiquita. Tenía 8 o 9 años. Pero predicaba, muy quizás a los versículos, muy de memoria, no me acuerdo bien, pero sé que tenía un entendimiento de Dios. Sin embargo, las tinieblas habían ocupado todo en mi vida y habían borrado todo eso.
Me había quedado solamente con que creía en Dios, nada más. Pero cuando empecé a leer el libro de Juan, y llegué a Juan 3:16, 3:18, y vi lo de la condenación, y empecé a ver todas esas cosas, parecía que nunca la había leído la palabra. La palabra hizo lo que dice Hebreos 4:12, me partió al medio. Y después, no sé cómo, después cuando terminé el libro de Juan, en vez de seguir con Hechos, arranqué con Romanos. Y llegué a Romanos 2, y fue como un cachetazo. Fue un cachetazo, o sea, despertate, entendí completamente cómo eran las cosas. Entendí la luz de Cristo, entendí la misericordia de Dios para conmigo. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Sí, Señor. Cuando la luz entra a tu vida, no hay forma. Es más poderoso que cualquier cosa. Que cualquier cosa. Por eso Pablo dice, es poder de Dios el Evangelio. El Evangelio es el que te transforma. El que te cambia. El que cambia tu vida completamente. El que te sana. El que te liberta. El que corta todas las cadenas. Es el Evangelio. Es poderoso. Es poderoso el Evangelio. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo. Porque es poder de Dios. Pero también sigue diciendo, poder de Dios para salvación. Y esto es importante entenderlo, hermano. Porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. No es un evangelio para hacerse rico. No es un evangelio para cambiar el trabajo. No es un evangelio para venir solamente para que el Señor me sane. Claro que me puede sanar. Pero si el Señor no me sana, el Señor me salva. Amén. Que es mejor que me sane. Gracias. Porque por más que me sane, de algo me voy a morir. Amén. Amén. Pero el Señor viene a salvar tu alma. Amén. Que vale más que cualquier otra cosa. Gracias, Padre. Porque todo lo que podamos pasar en esta vida es temporal. Pero la salvación es eterna. Amén. O la muerte eterna en caso de que no seamos salvados. Gracias, Padre. Entonces la palabra te lo dice claramente. Y esto lo tenemos que tener en claro para predicarlo y para decirlo. Porque hoy no se habla de eso. Sí, Señor. Hoy se habla de que Cristo vino para muchas cosas, para cubrir ese vacío que te faltaba, para tantas cosas. Claro que cuando llega Cristo nos llena completamente ese vacío. Por supuesto que sí. Pero Jesucristo no murió para calmar tu vacío. Jesucristo murió para salvar. Y eso es lo que tenemos que defender. Tenemos que defenderlo como hijos de Dios. Por ser a nuestro Padre lo tenemos que defender. Porque cada vez, hermanos, no sé si usted se da cuenta, pero cada vez se está torciendo el Evangelio. Se lo está torciendo, se lo está acomodando. ¿Para qué? Para el gusto que las personas que lo utilizan le quieren dar. Pero no es el Evangelio de Jesucristo. Usted fíjese que ya en Gálatas ya se venía hablando. Guarda con lo que se está diciendo. Guarda con lo que se está diciendo. En Gálatas. Estamos hablando de 19, 20 siglos atrás. Y hoy está peor todavía. Hoy son pocas las iglesias que hablan del Evangelio de Jesucristo. Y esto es para que lo tengamos en cuenta, para que estemos atentos, para que estemos orando, para que esa apostasía no entre a nuestras iglesias. Amén. Porque se están entrando encubiertamente, dice la palabra. Amén. Y quieren confundir y quieren cambiar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Y salvación de qué? Porque cuando nosotros predicamos esto, la pregunta que sigue es, ¿y salvarme de qué? Pues cuando yo hablo de salvación, hablo de sacarte de algo inminente que viene. ¿Verdad que sí? Si yo te llamo, Elba, y te digo, mirá, viene un tsunami, vos vas a agarrar las cosas y vas a salir corriendo. Porque te das cuenta que algo grave va a pasar. Bueno, ¿salvarnos de qué? Dice. ¿Salvarnos de qué? Y ahí es donde tenemos que entender. Por eso leímos el versículo 18. Porque habla de la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, mucha gente no quiere hablar de la ira de Dios porque dice, pero no, si Dios es amor, Dios no tiene ira. No, claro. Dios no es un iracundo. Amén. Que se enoja por cualquier cosa como la ira que nosotros entendemos. La ira de Dios es la repulsión al pecado. Es la retribución al pecado. Amén. Nosotros de hecho muchas veces nos indignamos cuando vemos injusticias. ¿Verdad que sí? Sí, Usted ve una injusticia, matan a un bebé o tantas cosas que se escuchan en la televisión. Sí, padre. Y uno se indigna. Y no es esa ira de iracundo, sino que se indigna por la injusticia, por el dolor, por la angustia de las personas que están sufriendo, que sufrieron o que están padeciendo esas circunstancias.
Bueno, Dios también se llena de ira ante el pecado. Se llena de ira. Por eso que dice que la ira de Dios viene a todos aquellos que actúan con impiedad. Amén. El impío no necesariamente solamente es el asesino, sino es todo el que hace pecado. Amén. ¿Y qué es pecado? No hacer la voluntad de Dios. Amén. Muchas cosas que nosotros creíamos normales, descubrimos que son pecados, porque a Dios no le agradan. Entonces ya no la hacemos o intentamos no hacerla porque sabemos que a Él no le agradan. Y Dios es inmutable. No es que Dios puede decir, bueno, este pecado ya pasamos de moda, lo cambiamos, lo saco de la lista. No, mi hermano. Para Dios lo que es pecado, porque Él es fiel a su palabra. Él no cambia su palabra. Amén. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que lo que Él dijo en el principio se sigue hasta el día de hoy. Y no tiene alianza con el pecado. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, ¿tiene que venir una retribución? Por supuesto que sí. Si hay pecado, hay una retribución. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No la muerte que nosotros vamos a pasar y que todo el mundo pasa. Estamos hablando de la otra muerte, que es la muerte del alma. Y ahí vamos a los versículos que quiero que compartir con ustedes. Mateo 10, 28. ¿Por qué? Porque muchas personas también creen, y eso también fue algo que a mí me tocó mucho cuando empecé a ver qué pasa con la vida después de la muerte. Al perder una persona, yo me empecé a hacer esas preguntas y empecé a investigar. Amén. Y me di cuenta de que el alma no muere. De que el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo. Lo que nosotros le llamamos a los que están en Cristo, nos dormimos, ¿verdad? Pero en realidad lo que muere, lo que se extingue, lo que se desaparece, que se va al polvo, es el cuerpo, es la materia. Pero el alma, Dios la hizo eterna. Mateo 10, 28 nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, no importa cómo te maten. No importa que te corten en 20.000 pedazos, no te puede matar el alma. El alma no muere. Entonces, si el alma no muere, segunda pregunta, ¿a dónde va mi alma cuando yo muero? Y ahí viene la pregunta que nos lleva a este pasaje de la salvación. Porque dice la palabra que hay dos destinos. No hay purgatorio, descartado. No está en la Biblia. Hay dos destinos. Hay un cielo y hay un infierno. Amén. Vamos a leer un poquito. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Acá nos vuelve a decir lo mismo. Hay una sola muerte, pero después viene un juicio. Entonces, si el alma se murió con el cuerpo, ¿de qué juicio estamos hablando? Obviamente que la que va al juicio es el alma. Amén. O sea que el alma no muere. Otra vez confirmamos que el alma no muere. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. ¿Qué es lo que se va a perder? El alma. ¿En dónde? En el infierno. Sino que tenga vida eterna. O sea, si no va al infierno, está en la vida eterna. No hay otro punto, no hay un término medio. Amén. Ezequiel 18:32. Mire lo que dice. Porque no quiero, dice el Señor, la muerte del que muere. ¿Cómo sería eso? La muerte del que muere. Ahí se está refiriendo al alma. No quiero la muerte del alma del que se murió. Amén. Porque si se murió, se murió. ¿Cómo va a morir de un muerto? Lo que estamos hablando es del alma. Entonces, hay dos destinos del alma. Está el cielo y está el infierno. Amén. Entonces, si decimos que la ira de Dios viene ante la desobediencia, viene ante el pecado, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo un Dios que es justo? Porque Dios es justo, ¿verdad? Un Dios perfecto y un Dios santo. ¿Cómo puede hacer ese Dios para recibir en el cielo a un hombre
imperfecto, a un hombre impío y a un hombre que no es santo. ¿Cómo puede ser? Y a la vez permanecer siendo justo. Porque sí podría haber dicho Dios, bueno, voy a hacer una excepción y lo dejo pasar igual. Pero sería injusto. Y Dios es justo. Amén. Por eso es bueno tener en claro los atributos de Dios. Porque cuando tenemos en claro los atributos entendemos por qué Dios envió a su Hijo. Porque no había otra. No había otra. La paga del pecado es muerte. O te morís o yo busco la forma de salvarte, pero sin dejar de ser justo. Porque si yo establecí, dice el Señor, que la paga del pecado es la muerte, tiene que haber una muerte. Pero si no es tu muerte, tiene que ser la muerte de un santo, de un perfecto y de un justo. Como lo fue nuestro Señor Jesús. Porque esa sangre perfecta, justa y pura es la que nos pudo lavar. Amén. No puede haber sido de un imperfecto. Amén. Es por esa razón que Él envía a su Hijo. Es decir, para evitar la ira de Dios, Él envía la propia solución. Es decir, Dios no cobra, digamos, su ira de nosotros, pero nos da la salvación por medio de su Hijo, de lo más sagrado que Él tiene. O sea que Dios nos libra de Dios. ¿Está usted entendiendo lo que hizo el Señor? Entonces Pablo dice, no me avergüenzo, porque esto es tremendo. Es poder de Dios para salvación. ¿De qué? De las almas. Porque el hombre es pecador y no tiene forma de justificar su vida. No tiene forma de llegar al cielo si no es a través de la sangre de Jesucristo, del hombre perfecto, del hombre justo, que lo puede limpiar de todos los pecados. Y ahí sí, por fe, ya no por la justicia de Dios, que es la de la ira, sino por la justicia que se revela por la fe. Porque es por la fe. Amén. Por eso que sigue diciendo el apóstol Pablo, que además este evangelio es universal. Porque no es solamente para algunos. Dice, primeramente para el judío y después para el griego. El griego es como decir los gentiles. Todo aquel que no es judío era griego. Amén. O gentil. Hoy sería para todos. Para todos. Es para todos. Para todo el que cree. Amén. Para todo el que cree. Acá no importa si tenés dinero, si no tenés dinero, si tenés casa, si vivís en la calle. No importa. No importa si sos un asesino, si te arrepentís, tenés perdón del Señor. Amén. No importa lo que hayas hecho. No importa que hayas sido un puritano, un moralista. No importa. Es para el que cree, dice la palabra. Por eso que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Para todo. Por eso que el Evangelio es universal. Sí, es exclusivo en el sentido de que solamente adoramos a Cristo y que solamente es por Cristo. Amén. No es por Cristo y la Virgen María, no es por Cristo y el Santito, no, es por Cristo, punto, es por Cristo, es exclusivo, es Jesucristo y nada más. Amén. Pero sí el alcance del Evangelio es universal, porque está destinado a todos, a todo el que cree, a todo el que lo reconoce, a todo el que acepta a Jesucristo en su vida, en su corazón y nace en una nueva criatura. Amén. Esa persona es lavada con la sangre del Cordero y tiene acceso al trono de la gloria. Amén. Eso es el poder del Evangelio. Por eso es el Evangelio. Por eso que es una buena noticia. Porque una buena noticia se da para sacar una mala noticia. Amén. La mala noticia era que estábamos condenados, que íbamos caminito derecho al abismo. Pero Dios extendió su brazo, dice, y por medio del Señor Jesucristo nos saca de ese camino. Amén. Y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Porque todo lo ha hecho Cristo. Y dice la palabra que la justicia se revela por la fe. Amén. Amén. Porque esto es por fe. No es por obras. No es por lo que vos hayas hecho. No es porque vos te portabas bien. No, es por la fe. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe. La justicia de Dios tendría que haber sido que paguemos con nuestra vida. Pero en el Evangelio, o sea, en las buenas noticias, se revela por la fe. Amén. Porque por la fe el justo vivirá, dice la palabra. Y no solamente es la aceptación de Jesucristo por la fe, sino es el caminar por la fe.
Porque yo puedo haber aceptado a Jesús y después empiezo a caminar en las obras. Que a veces podemos caer en eso. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar. Porque a veces nos creemos, porque hemos cambiado sí, muchas cosas y ya nos creemos de que es por las obras. No porque nuestra condición de pecadores no cambia. No importa que lo hagamos bien, no importa. Gloria a Dios y el Señor se agrada que lo hagamos bien, claro que sí. Pero eso no nos dice, te salvaste por lo que estás haciendo. No, la salvación es por la fe. Por eso que es por fe y para fe. Y para fe, porque el camino es transitado por fe. Amén. Por eso que muchos se quedan en el camino, porque se confiaron en que es por las obras. Ya creo en Cristo, ya me sacó el Señor de donde estaba, ya me liberó. Y se confunde, porque pecadores somos todos, todo el día pecamos, todo el día estamos transgrediendo las normas del Señor, con el pensamiento, con los deseos, con los sentimientos, con la lucha que tenemos diaria con la carne. Todos los días necesitamos ser lavados de la sangre de Jesucristo. Hasta el día que Él venga vamos a tener que ser lavados. Claro, la palabra dice, vengo a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Por supuesto, eso es la condición. Pero cuando nosotros nos encontramos sin mancha, sin arruga, cuando vivimos en pleno reconocimiento ante Dios de que somos pecadores y necesitamos de Jesús. Entonces, por la fe en Cristo Jesús soy salvo, no por las obras. Las obras son un resultado de la fe. Es un fruto de la fe. Porque muéstrame tu fe sin obras. Si no hay fe, claro que sí. Amén. Claro que sí. Porque por fe hacemos las cosas que a Dios le agrada. Porque hay cosas, hermano, tenemos que ser honestos con el Señor. Hay cosas que las dejamos de hacer, no porque nos hayan dejado de gustar, sino porque queremos agradarlo a Dios. Porque le creemos, porque por fe creemos que vamos a estar en su presencia. Amén. Entonces eso nos hace salir de ese lugar. Gracias. Nos hace no hacer eso que hacíamos. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pero tenemos que ser honestos con Dios. Eso es lo que el Señor busca. Honestidad en nosotros. Honestidad, no legalismo. Amén. No legalismo. Pero no decir que seamos legalistas, o como dicen algunos fariseos, no es que andemos en pecado. Porque a veces se toma, no tenés que ser legalista, no tenés que ser tan así. Y eso es andar en pecado. No. Claro que no tenemos que ser legalistas en el sentido de considerarnos que andamos por la ley. No andamos por la ley, andamos por la gracia de Dios. Andamos por la fe de Dios. Amén. Pero claro que tenemos que ser cuidadosos de los mandamientos. Bienaventurado el hombre, dice la palabra, que se deleita en cumplir los mandamientos del Señor. Amén. Es bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque todos los mandamientos son para que nosotros prosperemos. Dios no los hizo de capricho. Si nosotros los ponemos en obra nos va bien. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a hacerlo y nos parecía que era más divertido de la otra manera. Pero generábamos consecuencias o no. Claro que sí. Pero cuando nosotros andamos en los mandamientos, todo nos va bien. Porque el Señor es sabio, es perfecto, es bueno. Hoy, hermana, la hermana decía de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos otra voluntad. Y Dios no quiere. Y Dios no te da lo que estás pidiendo, porque no es la voluntad de Dios. Y nosotros decimos, ¿pero qué de malo tiene? Y el Señor sabe qué de malo tiene. Pero si nosotros predicamos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable, la tengo que aceptar. Porque si no, entonces no tengo fe, no estoy creyendo en lo que digo. Y muchas veces decimos, no pasa lo que estoy esperando. ¿Por qué será? Porque no es la voluntad de Dios. O quizás no es el tiempo de Dios. Amén. Pero si realmente tomamos esa palabra y decimos, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable, la creemos y nos convencemos y la entendemos con fe, realmente somos felices. Porque empezamos a aceptar la voluntad de Dios. Claro que hay cosas que pasan que no es la voluntad de Dios en el sentido de que Dios lo preparó, pero Dios lo permitió de alguna manera. Porque Dios cuando quiere no permite, hermano. Mi hermana lo sabe muy bien. ¿Cuántas enfermedades el Señor las ha librado? Pero a otros no los ha librado. El Señor es soberano. El Señor sabe las cosas. Amén. Sabe cuál es el propósito. Y si nosotros entendemos que nuestro verdadero propósito de vida no está en esta tierra, porque no es acá. ¿Cuánto podemos vivir? 60, 70, 100. Ponele. Pero en algún momento nos vamos. Amén. Nuestra verdadera vida no es acá, es allá. Es con Él.
Sí, Señor. Esa va a ser la gloria. Ahí va a estar la gloria. Ahí va a estar la dicha. Ahí va a estar la felicidad y el gozo constante. Allá. Entonces, cuando nosotros estamos preparados para cuando el Señor quiera llevarnos, vivimos la vida de otra manera. Amén. Claro, los afectos, obviamente, los afectos son los que más nos retienen, creo yo. Amén. Porque es el afecto del hijo, del hermano, del padre, de la madre. Pero entendamos que eso es el propósito del Señor. Sí, Que Señor. vivamos pensando en la gloria venidera, en la gloria postrera. Eso es lo que tenemos que vivir. Y eso solamente, hermano, se hace por fe. Vos no podés vivir pensando en lo que quizás va a tardar mucho en que lo veas o no, no sé. Pero usted se fija, dice la palabra, que Abraham murieron en fe. Abraham nunca vio ninguna de las promesas. Dios le había dicho, te voy a llenar de la descendencia tuya va a ser tan grande como las estrellas del cielo. Y cuando Abraham murió, sus nietos tendrían 15 años. Ni siquiera vio los hijos de Jacob. Como para decir, bueno, tuvo 12, de ahí vendrá la gran descendencia. O sea, nunca lo vio. Sin embargo, dice la palabra que cómo se murió Abraham. En fe. Esperando la ciudadanía que no era de esta tierra. Él se consideraba, él vivió como peregrino. Él vivió como peregrino. Pero él se consideraba ya en la tierra prometida. Amén. Porque él vivía en fe. Y nosotros también somos peregrinos, hermano. Nosotros somos peregrinos. Si usted lo analiza, somos tan peregrinos como Abraham. Porque esta tierra no es la prometida. Es la otra. Amén. Entonces, ¿vivimos en fe o no vivimos en fe? Hemos aceptado a Cristo por fe y vivimos para fe. Amén. Y esa fe tiene que crecer. Sí, tiene Señor. que crecer cada día más. Amén. Dice la palabra en Hechos 16:31, que ustedes lo deben conocer, la historia de Pablo y Silas cuando estaban con el carcelero. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. No le dijo, anda a hacer obras, anda a predicar, anda a portarte bien, deja de ser carcelero, que tenés que matar, anda a hacer otra cosa. No, le dijo, cree. Cree, porque es por la fe, no es por las obras. Amén. Por supuesto, como recién lo acabamos de decir, las obras son un producto de la fe, Santiago. Pero no es por las obras, porque por obras hay muchísima gente que hace mejores obras que nosotros. Y no por eso es hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es haberle creído al Cristo de la gloria. Es haber sido lavado con la sangre del Cordero. Porque por las obras no te haces hijo de Dios. Amén. Pero un hijo de Dios sí hace buenas obras. Amén. Amén. Por fe las hace. Dice la palabra en 1 Corintios 21:24. Gloria a Dios para siempre. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Padre. Toda la gloria es a ti, Padre. Gloria a Dios. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Para el mundo es locura. Es locura. Pero para nosotros es el Cristo Jesús crucificado y resucitado que está a la diestra del Padre. Y por medio de esa sangre derramada en el Calvario, nosotros somos salvos. Amén. Por la fe en ese sacrificio, en ese hecho de nuestro Señor. Amén. En ese hecho de nuestro Señor. Porque es la forma que el Señor mostró su amor hacia nosotros, redimiéndonos y restituyendo todo aquello que parecía perdido desde el Edén. Dios lo restituyó por medio de Jesucristo. Amén. Por eso que la gloria es toda para Él. La gloria es toda para Él. Y por eso nosotros no nos tenemos que avergonzar. Como decía Pablo, no me avergüenzo de este evangelio. Claro que no. Porque no solamente nos salva a nosotros, nos salvó a nosotros y a los nuestros, sino que nosotros, por medio de la predicación, estamos trayendo salvación a las almas. Por eso que un cristiano no puede ser mudo. Amén. Un cristiano tiene que hablar. De cualquier manera.
Como decían hace poco, aunque no tenga mano, aunque no tengo que alabar y tengo que hacerlo. Lo tengo que hacer. Porque es a lo que Dios nos llamó. Porque esa salvación no es solamente para nosotros. Yo no me puedo quedar con esa salvación, ya está, soy salvo, ya está, quedarme en mi casa. No. Porque como Dios lo hizo con vos y te llamó para que vos sigas haciendo más. Porque Dios dice que retarda su promesa esperando que todo llegue al arrepentimiento. Amén. Amén. Por eso que tenemos que predicar la palabra. Aunque parezca locura, sí, parece locura, pero en algún momento la luz de Cristo llega a la vida de esa persona. Sí, como Señor. llegó a la nuestra. Porque nosotros también, para mí era una locura. Sin embargo, hoy yo estoy loca, pero loca de amor con Él. Amén. Amén. Como creo que todos lo estamos. Gracias, ¿Cómo Padre. no vamos a estar locos de amor con un Dios que nos miró con amor, que nos sacó de donde estábamos, Bendito que tuvo eres. misericordia de nosotros? Gracias. Porque Dios, hermano, podría haber dicho, el hombre falló, listo, que se vaya al infierno, hago otra cosa. Si Dios puede crear otra cosa, hermanos. Bien, bendito eres, Padre. Pero es tanto el amor de Dios a su creación que dijo, no, yo lo voy a salvar, voy a enviar a mi Hijo para que todo aquel que crea, porque es solamente que tiene que creer en mí, que tiene que creer que por la sangre de mi Hijo, que es perfecta, Él ha sido salvo. Y ese poder, esa transformación que empieza a acontecer, es por el Espíritu Santo que entra en nosotros, porque nadie cambia por su fuerza, nadie deja lo que hacía por su fuerza. Es por el Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Y los que sabemos que está el Espíritu Santo, que lo vivimos diariamente, vemos la gloria de Dios, o no la vemos, hermano. Amén. Cada día que pasa, a veces hablamos con mi hermano Matías, y él me dice, porque él es nuevo, y me pregunta cosas. Y yo le digo, claro, es la gloria de Dios, Matías. Es que es algo hermoso. Porque me dice, de repente como que me da miedo, como que me asusto. No, le digo, es así, Mati, te vas a asustar. Y sí, a veces uno se asusta porque dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Es una locura, no es una locura, pero es una locura hermosa. Amén. Claro que sí. Gracias, Entonces Padre. tenemos que llevar la palabra a cuanta persona nos crucemos. No importa que nos rechacen, que nos miren mal. No importa, hermano, porque la palabra es la que genera la transformación. La palabra es la que quebranta. Nosotros solamente somos transmisores. Tenemos que transmitirla, nada más. Bendito Es eres. lo único que te pide el Señor. Para eso nos cultivamos, para eso nos llenamos en cada reunión, leyendo la palabra, orando, para todo eso. Para cuando tengamos que dar esa palabra, venga con poder. Amén. Venga con poder. Amén. Sí, Señor. Y quebrante, como fuimos quebrantados nosotros. Yo me convertí online. Y yo decía, pero ¿para qué voy a ir a una iglesia? Si el poder traspasó el televisor. De alguna manera, porque eso yo lo pensaba, amén. Y yo sé que hoy la tecnología, si bien está muy utilizada más para el enemigo que otra cosa, pero si uno la sabe utilizar, claro que se sigue expandiendo el evangelio. Y hay muchas personas que quizás no puedan llegar a una iglesia, pero por medio del pasar una prédica o de compartir por WhatsApp el estado, no sé, lo que usted quiera, pero compartir la palabra, se puede lograr mucho. Amén. Porque quizás esa persona está necesitando esa palabra que justo llegó porque el Señor la tenía pensada para ese momento. Amén. No dejemos de hablar del Evangelio. Gracias, No Padre. dejemos de transmitir la palabra. Bendito Porque eres. no sabemos qué puede pasar. Es más, conozco muchos casos de personas que han dicho, he llevado la palabra y después me han dicho, por esa palabra que vos diste, y usted no lo sabía. Porque en ese momento no tocó. Pero en algún momento esa palabra empezó a generar. Empezó a crecer en la persona. Y usted no lo sabía. El otro día escuchaba a un predicador que decía que es una historia de un predicador muy conocido, creo que se llama Billy Graham, ¿puede ser? Y decía que él había ido a una plaza, amén, y que ahí había un predicador, y él solo estaba. Pero ese hombre que escuchó la palabra, después convirtió a miles. Porque es un hombre muy utilizado por el Señor. Entonces no importa, así sea una persona, no importa. Es lo que nosotros nos genera la palabra cuando la recibimos. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia, nos llenamos de esa palabra. Sí, Tenemos que irnos con algo nuevo de la palabra. Gracias, Padre. Porque eso que nos hace nuevos, primero nos hace a nosotros. Porque nos va limando esto que somos nosotros. Y después lo podemos compartir con otros. Gracias. Amén. Por eso es que el Evangelio es poderoso. Por eso que decía Pablo, es poder de Dios. Amén. Poder de Dios para salvación. No es para otra cosa, sino para salvación.
Así que esta es la palabra que el Señor me daba para compartir con ustedes, Gracias, hermanos. Padre. Que sea de mucha bendición, porque creo que este libro es maravilloso, es el corazón del Evangelio, porque nos explica claramente dónde estamos parados, de qué nos ha librado el Señor, amén, y cuán grande es el amor del Señor. Gracias, Padre amén. amado. Porque yo sé que hay muchas personas que les cuesta creer lo del infierno, pero si la gente entendiera que existe un infierno, no alcanzaría este lugar para que estén todos aquí. Sí, Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Porque la gente se asusta por cosas mucho menores, que porque se aumenta el arroz o porque si no va a haber carne, salen todos corriendo al supermercado. Imagínense si realmente entendieran que hay un infierno. ¿Verdad que sí? Sí, y eso Señor. lo tenemos que transmitir. Amén. Porque nosotros vemos esas almas. A mí me ha pasado muchas veces que Dios me ha mostrado escenas y yo me he angustiado mucho. Me he angustiado mucho de ver esas personas en el infierno. Porque eso es tan real, hermano, como nosotros estamos acá parados. Sí, Señor Jesús. Entonces tenemos que llevar la palabra. Bendito Los eres, tiempos se Padre están amado. acortando. No nos cansemos, no desmayemos, dice. No Oh, nos Señor cansemos Jesús. de transmitir el mensaje que hemos recibido, Gracias, que es Padre. de salvación. Amén. A Él sea la gloria, toda la gloria para nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias, Padre. Algo está cayendo aquí. Oh, Señor. Esta fue